La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Bueno, venimos a la palabra en esta mañana. Todos saben que hemos venido estudiando, leyendo, reflexionando la carta de Pablo a los hermanos de la ciudad de Colosa. Y ya él está cerrando esa carta. Y parte del cierre de la carta no solamente es solicitud de oración constante, pero también los deberes sociales en cuanto a familia y los deberes laborales en aquel tiempo, esclavos y amos, etc. Y él al final de la carta, en lo que llamamos el capítulo 4, empieza a saludar a fulano, a mengano, de la iglesia de Colosa que él conocía, y también hablar de quiénes le iban a llevar esta carta a la iglesia de Colosa. Pero él aprovecha la ida de Tíquico para decirle que también les acompañaba a Tíquico una persona que ustedes lo van a conocer hoy. Y Onésimo también, ese es el nombre de esa persona, va a llevar una carta debajo del brazo dirigido a Filemón. Y esa carta era muy importante porque sería el comienzo de un cambio de la estructura social de una sociedad. En esa sociedad habían 50% de la población eran esclavos en el Imperio Romano, porque iban a un país, la conquistaban y todos los conquistados venían a ser esclavos. Y sucede que en la iglesia, en Colosas y en las demás iglesias, la mitad de la iglesia eran esclavos y se sentaban junto a sus amos. Y Pablo empieza a entender que aquí hay un cambio. Si la gente ha cambiado y es nuevas personas en Cristo, entonces, ¿cómo trata el cristiano, el amo, a un esclavo? ¿Y cómo trata un esclavo a su amo, ahora que están en Cristo? Esa carta iba a rodar por la iglesia de Colosa, que eran muchas que hoy llamaríamos iglesias en casas. Vamos a suponer que habían 20 iglesias en casa. Y esa carta habría de rodar de grupo en grupo, en grupo, en grupo. Y luego seguramente lo habrían de leer cuando se reunían todos en la ciudad de Colosa. Pero como ellos se compartían las cartas con las demás iglesias, habría de rodar por todas las iglesias. Bueno, imagínense lo que estaba haciendo Pablo. Con una cartica estaba sembrando un cambio total en la estructura social del Imperio Romano. Eso tomaría tiempo. Pero si habían 20 iglesias en Colosas y 20 en la Odisea y 20 en Filadelfia, 20 en Éfeso y 20 por acá, o 30 o 40, y en Roma, ¿cuántos eran? Esa siembra de esa nueva forma de tratarse habría de creer eso serían ondas y ondas y ondas y ondas y ondas que con el tiempo habrían de cambiar la mentalidad del Imperio Romano. Tomaría tiempo, pero en cuanto a las relaciones sociales, laborales y familiares, en toda el área. Y por eso es importantísimo leer lo que estamos y empezamos a leer hoy, sin cerrar completamente Colosenses, pero sí entender que esta carta iba a ir a la Odisea, a Colosa. Pero iba dirigido a uno de los pastores de la iglesia de Colosa.
porque Filemón era como un anciano de las iglesias y tenía una iglesia en su propia casa y tenía que leerlo en voz alta con su esposa y a toda la iglesia. Así que todo el mundo estaba ojo pelado. Vamos a ver qué hace Filemón con esta carta. Y no había ahí cómo decir nada y Apia, la esposa de Filemón, tendría que decir, bueno, Filemón, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se nos volteó la torta. Pero somos cristianos. Y cuando venimos a estar con Cristo y en Cristo, todo cambia nuestra forma de ver al otro. El otro también es mi hermano. Y eso significa que mi mentalidad tiene que ser ¿qué? Cambiada. ¿Están conmigo? Ok, entonces vamos a ir cuidadosamente con la palabra y obviamente me voy a meter hasta cierto punto, pero el domingo que viene vamos a ver si cerramos. Ok. Pero el tema es demasiado importante porque no solamente afecta a amo y esclavo, sino el que emplea y el empleado, esposas y esposos, niños, hijos y todo lo demás. Es una bomba que va sembrando Pablo, porque él no podía venir al César y dijo, vas a cambiar el imperio romano. Lo mandarían y lo ahorcarían inmediatamente. Así que, usted sabe, las cosas se hicieron en Irán porque el Ayatollah Khomeini, desde París, donde él vivía, mandaba cassettes. Y eran cassettes, hoy día son CD, pero... Entonces, él sembró en Irán una transformación de el rey que fue sacado y sembró un cambio en Irán con cassette que la gente oía. Y la empezó a germinar un cambio. Pablo envió una carta que tiene que ver con las relaciones humanas y la tenían que leer. Todos la leían. ¿Okay? Esto es importantísimo entenderlo. Porque algunos dicen, bueno, ¿y cómo cambia? ¿Y por qué no cambió todo? No, eso era un cambio lento de conciencia, de pensamiento, de manera de ver la vida. Porque si usted antes era lo que era y ahora estás en Cristo y eres otra persona, ¿sí o no? Sí. ¿Has cambiado o no? Sí. ¿O eres el mismo de antaño? No. Entonces, si eso sucedió en ti, sucede en una estructura social, familiar, etcétera. Así que venimos a la palabra y a ver exactamente cómo empieza esto. Colosenses 4, versículos 7, 8 y 9, para luego ir a Filemón, el capítulo 1, que son 30 versículos que cambian la iglesia y cambia lo demás. Pablo le escribe a los hermanos de Colosas, todo lo que está escribiendo desde la casa por cárcel en Roma. Y va a enviar esta carta con Tíquico. Todo lo que a mí se refiere, no me lo quiten por favor, os lo hará saber ¿quién? ¿Quién se llama aquí Tíquico? Ninguno. Ok, vamos. Pero es un nombre común en aquel tiempo. Todo lo que a mí se refiere, lo que ustedes quieren saber de mí, Tíquico se lo cuenta. Ok. Pero Tíquico es un ¿qué? Amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. En esas tres frasecitas ya conocemos a quién, a Tíquico, ¿verdad? Primero es amado. Muy amado entre todos nosotros. O sea que era buena gente. Y no solamente era amado, sino que era hermano. Porque en la iglesia de Cristo no hay superior ni inferior. Hay diversas responsabilidades, pero en la iglesia del Señor todos somos ¿qué? Hermanos en la fe. ¿Por qué somos hermanos? Porque somos hijos de Dios.
Entonces, si todos somos hijos de Dios, todos somos ¿qué? Hermanos. Este era un amado hermano, número 1. 2, fiel ministro. Esto es muy importante. Yo cuento con Tíquico en lo que sea, es fiel. Pero no solamente es fiel, es un ministro, quiere decir que es un diácono. Y si es un diácono, quiere decir que es un servidor. Un fiel servidor está a disposición para servir a los demás y servir al Señor. Ministro no es un título, ministro es una función, el que ministra, el que sirve, por ende es un tipo de diácono. ¿Okay? Un fiel ministro, servidor del Señor. Así que ya sabemos que es amado y es hermano, es fiel, es servidor y es un ¿qué? Consiervo. Es parte de un grupo de todos nosotros, todos servimos juntos en el cuerpo de Cristo. Es un consiervo del Señor y en el Señor. Porque cuando usted viene a los pies de Cristo, usted está en un nuevo estatus. El estatus es que ¿cuál es? Que usted está en el Señor. Es una nueva estancia. Estoy en el Señor o estoy fuera del Señor. Entonces ya sabemos varias cosas acerca de Tíquico. ¿Cuáles son? Amado hermano, ¿qué más? Fiel ministro y consiervo en el Señor. Wow, eso nos da seguridad de que Tíquico era de confianza. ¿Okay? Segundo versículo, próximo. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Se le está enviando a Tíquico para lo siguiente, para esto mismo, lo siguiente, lo que va a aparecer en la carta de Colosa. Toda esa enseñanza acerca de Cristo, acerca del cambio de vida, cambio de relaciones, todo lo que significa tener esa presencia de Cristo en nuestra vida y cómo eso irradia hacia afuera. Ustedes van a tener todo eso, todo lo que se refiere a ustedes. Ahí va en la carta. Y que esa carta consuele, conforte sus corazones. Porque Pablo lo que quiere es edificar la iglesia, consolar la iglesia, enseñar la iglesia, llenar vacíos en el conocimiento que pudieran tener. Ajá, entiendo, consolarla, fortalecerla, que su fe que en el Señor creciese y que conocieran más y más qué es ser un cristiano y hacia dónde va. Eso Tíquico les va a ayudar con la carta y su explicación a entender todo eso. Próximo versículo. Y va ¿con quién? ¿Va con quién? Onésimo. Es bueno saber lo que significa Onésimo. Ese era un nombre. Onésimo quiere decir que era útil. Útil va para allá. Va con Tíquico. Y el problema es que útil, cuando estaba allá anteriormente, no era tan útil. Se fugó como esclavo, se hizo fugitivo, malandro, delincuente, robó, era un ladrón y paró por allá cerca de Roma. Pero ese era su nombre, ¿qué? Útil. Onésimo. Y esa es la carta que va a llegar ¿a quién? A Filemón, la que lleva útil debajo de la manga. Okay. Eso no es gran cosa. Pobre Filemón, cuando llegó Onésimo, viene Onésimo, el que se fugó y que se sentaba al lado mío en la iglesia, era un malandro evangélico. Porque usted sabe que hay algunos evangélicos que no tienen nada de evangélico.
¿Ok? Le pides a que hagan un trabajo de plomería, te pagas por adelantado y se fugan. Y no hacen nada. O sea, este Onésimo es un esclavo que se fugó y le robó a Filemón y nadie sabía dónde estaba y causó un escándalo porque todo el mundo sabía quién era Filemón y quienes acompañaban a Filemón y a Apia, todos sus esclavos que tenían que venir porque eran esclavos, tenían que venir al culto. ¿Okay? Pero ahora dice Onésimo, ¿qué dice? Amado y fiel hermano. ¿Qué es esto? Para que Pablo dijese que Onésimo era un ¿qué? Amado y fiel hermano, tendría que conocerlo muy bien. ¿Por qué? Bueno, Onésimo, ya saben, era esclavo y por alguna razón Onésimo dijo, me voy de esta casa. Quizá Filemón se portó mal como amo de Onésimo. O quizás Onésimo ya no aguantaba más o era un mal esclavo. Y no quería ni ser esclavo, hacía las cosas medio hechas, no organizaba bien las cosas. Y dijo, ya no quiero ser esclavo, yo me voy de aquí. Y se fugó. Y no sabían dónde iba a parar y él tampoco. Me voy lejos de aquí. Me voy al otro lado. El camino donde yo quiero pasa por Roma. Voy a llegar a España, donde nadie me conoce. O voy a llegar por allá al norte, a Francia, Irlanda, donde nadie me conoce. Me voy. Pero el problema para una persona que se ha acercado a Cristo es que lleva un GPS por dentro. ¿Ya saben lo que estoy diciendo? El GPS, tú vas por acá y te dice, es por acá. 3 cuadras para acá, 5 millas para allá, por aquí, por allá. Y el que tiene al comienzo de Cristo en su vida, puedes irte a la Cochinchina, pero vas a llegar a donde tienes que llegar. ¿Ok? Porque eso hay... Como muchos de ustedes que se fugaron del Señor y de su casa materna espiritual, pero pararon aquí. Y dijeron, está bien, Señor, me rindo. Haz conmigo lo que tú quieras. Estoy dispuesto a que tú me vayas formando. Amado y ¿qué? ¿Qué dice? No solamente Pablo lo quería como amado, sino que ahora dice que es un amado ¿qué? Este no se fuga más. Este es fiel. Este ha cambiado. Está conmigo. Me atiende. Lo quiero. Lo engendré. Es un hijo mío espiritualmente. Y sé que el Señor lo ha cambiado completamente. Wow. Dígame esa carta de presentación. ¿Ah? Amado y fiel hermano. Pero ¿saben qué? Filemón es uno de ustedes. Y Filemón cuando recibe la carta y llegó Onésimo, Pablo dice que es un amado y fiel, pero verlo es creerlo. Y vamos a ver si llega, cómo llega cuando llegue aquí. Es uno de ustedes. Pero se lo estoy devolviendo. Pero no es el mismo que se fue, es otro. El inútil ahora es útil. ¿Cuántos fueron inútiles? La mitad, los demás siempre han sido útiles. ¿Cuántos saben que hoy día más o menos son útiles? Ok,
se lo devuelvo. Todo lo que acá pasa en la casa mía en Roma, que la tengo por cárcel, ellos se lo harán saber y les tienen unos cuentos que le van a echar de lo que ha ocurrido en mi casa en Roma, que ustedes se van a quedar locos. Los milagros, los cambios, la gente, aquí está la gente de la corte imperial, aquí están empresarios, aquí hay comerciantes que han llegado hasta el norte de Europa, toda esta gente, hay esclavos, hay de todo en la iglesia que se reúne en mi casa en Roma y en las casas de los cristianos en toda la ciudad de Roma. Ellos le van a contar todo eso. Pare de contar. Van a pasar días tras días contándole todo lo que aquí pasa. Versículo 10. Bueno, eso está bien, yo no necesito entrar. Ok, ahora sí podemos empezar la carta. Ok, Filemón, el capítulo 1. ¿Están conmigo? Ya están ubicados. ¿Sí? Están ubicados. Va a ser interesante, porque Pablo, es increíble cómo Pablo se acerca a Filemón. Esta es una de las cartas personales. La otra era a Tito, la otra era a Timoteo. Una cosa son las epístolas, como Colosas, Éfeso, Corintios, todo eso que era unas enseñanzas para toda la iglesia y fundamentales, y otra era una carta personal para algunos hermanos, entre ellos Filemón. ¿Okay? Así que vamos a ver cuántos versículos, porque ya empezamos un poco tarde el culto y yo sé que no puedo forzarles, pero vamos a empezar. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Ah? Pablo. Para que sepan quién está escribiendo y el que dice, firmo con mi letra. ¿Okay? 30 versículos. Pablo, prisionero ¿de qué? De Jesucristo. Esto es lo increíble porque cuando a uno le pasa una situación difícil siendo cristiano, uno lo ubica dentro de los propósitos de Dios. En la calle, ¿por qué me pasó esto? En la vida en Cristo, uno empieza a decir, ¿cuál es el propósito de Dios con esto? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto? Y uno trata de entender el plan de Dios. No siempre tienes una respuesta directa, pero hay esa pregunta allí. ¿Cuál es la dirección de Dios? ¿Y por qué Dios? Si usted revisa, usted se habrá preguntado eso o se lo preguntará en algún momento de su vida. ¿Por qué? Pero Pablo, que está en la casa por cárcel, bajo el arresto domiciliario, bajo el emperador de Nerón, dice, yo lo tengo todo clarito. Yo no soy aquí ningún prisionero del César. Yo soy prisionero ¿de quién? De Jesucristo. Estoy aquí, un propósito. Ya no puedo caminar corriendo por todo el mundo. Dios me tiene preso aquí porque tengo que atender a toda la gente que quiere hablar conmigo. Y voy a atender a la gente de la corte imperial, voy a entender a los esclavos, voy a enseñar la palabra, toda la gente viene para acá, voy a orar por la gente, van a hacer milagros. Mira de cosas, van a ser prisioneros ¿de quién? Jesucristo. Jesucristo me tiene aquí amarrado. Y tengo una razón de ser. Carta para acá, carta para allá, Éfeso, Colosas, Timoteo, toda esta carta van saliendo de allí. Por eso algunas veces Dios te tiene donde estás y te da una pastillita que se llama Ubicatex. Ubícate, ¿ok? Ubícate, te tengo con un propósito, una razón de ser. Ubícate. Hay razones de Dios que son de Dios. Hay algunas veces que hemos cometido errores y estamos fuera del propósito de Dios. ¿Okay? Eso es otra cosa. Pero Dios nos, prisionero de Jesucristo, y junto conmigo está ¿quién? El hermano que
Timoteo. Es hermano, pero era su hijo espiritual. Él lo crió desde pequeño. Pero ahora ya lo ve como un hermano igual a quienes se estaba preparando, que habría de ir a ser pastor en Éfeso y después en otras partes. Y pastoreaba las iglesias. Entonces, es importante que vean cómo en un proceso de tiempo los hijos espirituales van creciendo, formándose, madurando y ya pueden llegar a tener, ya están capacitados para ubicarse en otras responsabilidades que el Señor les tiene. Pero ahorita está con Pablo, ayudando a Pablo y terminando su proceso de preparación. ¿A quién le escribe la carta? ¿A quién? Al amado Filemón. ¿A quién había llamado amado antes? A Onésimo. Fiel y amado Onésimo. ¿A quién la carta? Al amado ¿quién? Filemón. Igualito. Hermano y amado. Al hermano amado Filemón. ¿Quién era Filemón? Era un funcionario de la ciudad. Era pudiente. Tenía esclavos. Tenía de todo. Y era un hombre que había ayudado a formar la iglesia en Colosas. Entre muchas de la iglesita en casa, pero él era como uno de los pastores. Pastoreaba una iglesia que estaba en su propia casa. Y como seguramente era un palacio, tenía espacio para mucha gente. Porque era una persona pudiente y tenía esclavos en todas partes. Lo ubicamos. Era un pastor o anciano, muy capaz, muy pudiente. ¿Y qué más va a decir? Era amado, colaborador nuestro. Si usted tiene un colaborador, quiere decir que te ayuda en todo. Colabora con lo que tú haces. Le puedes delegar una responsabilidad y lo cumple. Le puedes pedir que haga algo, lo cumple. Lo envías con un mensaje y lo cumple. Le das una tarea y lo cumple. Es un colaborador nuestro. Ya sabemos cómo es Filemón. Vamos a ver qué más dice de Filemón. Versículo 2. Filemón 2. Y a la ¿qué? Amada ¿qué? Hermana Apia. Ese era un camino que diría del puerto a Roma, vía Apia, pero aquí Apia es la esposa de Filemón. ¿Okay? Era la esposa de Filemón y también era amada. ¿Okay? Amado Filemón y amada hermana Apia. Todos son iguales en valor y en significado. No hay inferior, superior. Nada de eso en el cuerpo de Cristo. Y a Arquipo, nuestro hermana Apia, amada. ¿Por qué? Porque era también colaboradora. Pablo, te tengo aquí un cuartico para que tú puedas descansar. Aquí está la mesa puesta. Te quiero servir. ¿Cómo te puedo servir? Estamos a la orden en la casa, todo. Ya podemos ver a Apia sirviendo allí al lado de nuestro amigo Filemón. Y a toda la iglesia que está en tu casa. No habían templos. En Éfeso se habla de un salón alquilado. Pero por lo general todas las iglesias se reúnen en casa y cuando todas se reúnen iban al mercado o a alguna parte donde todos hacían un culto juntos. Pero ahí estaban en la iglesia, en su casa, donde Filemón era obviamente el anciano de la iglesia, el pastor de la iglesia y estaba encargado de ello. Así que toda la iglesia y Apia iba a leer también la carta que se le envía a ¿quién? A Filemón. Así que todo el mundo sabía todo lo que ocurría. Sigamos. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la entrada. Eso es como decir, estimado Pedro. Todo eso es estimado Pedro. Gracias, paz, todo el saludo de entrada. Esta carta es para todos ustedes. Versículo 4.
Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria ¿de quién? De ti. No dice ustedes, ni a la iglesia, sino que hago memoria ¿de quién? De ti. Muy personalizado. Quería llegarle muy directo a Filemón, que lo tomara muy en serio lo que él iba a decirle a él. Así que le saluda y le dice, siempre estoy orando por ti, Filemón, porque sé las responsabilidades que tú tienes y quiero siempre cubrirte. Y además oigo cosas muy especiales de parte tuya. Vamos al versículo 5. Pero oigo ¿de qué cosa? Del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. ¿Y para quién? Con todos los santos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Está oyendo el testimonio que tiene Filemón. Me dicen que amas intensamente al Señor. Tu amor y tu confianza en Dios. Pero es tal tu amor y tu confianza que se rebosa en tu amor y tu fe. ¿Para con quién? Con todos los santos. Le llega por medio de Epafras a Pablo que Filemón es tan amoroso con la gente, tan genuino, cuida, atiende, está pendiente, no se le escapa a nadie de la iglesia, y que su fe se desborda en acciones de amor y de cuidado. Su fe no es solo de palabra, va mucho más allá. Su fe se convierte en obras constantes para los que están bajo el umbral, la sombra, la responsabilidad de Él. Y atiende problemas en el hospital, de comida, de enfermedad, de necesidades económicas, de darle un empujón de fe, ir a orar, cubrirlo con oración, mantenerlo. ¿Cuántas cosas podrían haber sido las expresiones de Filemón para con todos los santos? Se desborda tu amor para con los hermanos y tu fe se hace expresiva en tu acción para con ellos. Próximo versículo. Para que la participación de tu fe, para que tu compartir de tu fe sea que eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. A través de ti, Filemón, la gente ve todas las riquezas que hay en el cuerpo de Cristo, las riquezas espirituales, las riquezas materiales, las riquezas morales. La gente sabe que en ti Dios está presente y a través de ti todo lo que Dios deposita en el cristiano se hace palpable y visible a través de ti en la vida de la gente según sus necesidades y sus situaciones difíciles que puedan estar pasando. Tú haces que tu participación de fe, tu comunicación de la fe sea eficaz, porque tiene su impacto en la vida de los que te rodean y de todos los demás hermanos. Y eso no se refiere simplemente a que le diga entrégate al Señor Jesucristo y serás salvo. Eso va mucho más allá. Es una manera de vivir, de ser, de actuar, de atender, de cuidar y de extenderse a través de todo lo que el Señor ha puesto en ti. Porque si Cristo mora en ti, todo lo puedes en Cristo, ¿quien qué? Porque sucede que en esta vida cristiana siempre se nos exige algo más. Porque las necesidades son tan variadas. Y algunos dicen, no, yo no sé nada de eso, no hace nada. No me meten en eso, eso lo hace otra persona. ¿Y qué sucede? El Señor precisamente
te lo pone a ti para que tú veas cómo Dios a través de ti puede bendecir a otra persona y buscas soluciones a las situaciones que se están presentando. Y cuando tú haces eso en tu vida cristiana, la gente se da cuenta, oye, que Dios sí mora en ti y que tú tratas de servir a los demás a la manera que se pueda atender, y la gente sabe, este ora por mí, este me habla de Dios a mí, pero también expresa el amor de Dios que está en él y esa fe en Cristo a través de su acción para con el prójimo, para con el hermano, para con la hermana. Haces partícipe tu fe y es eficaz porque se conoce toda la bondad, todo el bien que está en nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Tremendo lo que Pablo está diciéndole a Filemón, porque le va a pedir algo que jamás pensaba que le iba a pedir, algo que cambiaría la historia, que cambiaría las relaciones humanas, que cambiaría el corazón de Filemón y que cambiaría el corazón de la iglesia. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo, a nosotros nos consolamos en tu amor, cómo tú amas a la gente. Eso mismo nos consuela a nosotros, porque vemos cómo tú amas a la gente, hermano, y han sido confortados, consolados. Tú eres un bálsamo para el corazón de los santos. Wow. Ahí está la medida. Quiero ser un bálsamo para otros hermanos en Cristo. Quiero ser un ungüento que cura las heridas. Quiero decir una palabra que anima y da fe. Quiero llevarles a un lugar en que puedan vivir su vida con propósito y con esperanza. Eres un bálsamo. No los dejas ahí en la derrota, en la desconsolación, en el piso. No, levántate, vamos adelante. Vamos a ver cómo se arregla eso. Tú eres un bálsamo y tú nos das a nosotros que estamos en la prisión, al saber de ti, gozo y ¿qué? Consolación. Versículo 8. Por lo cual, y aquí con el próximo versículo, vamos al cierre, ¿ok? Tengan paciencia, yo sé. Por lo cual, diciendo lo mucho que tú amas y conociéndote que tú nos consuelas a nosotros, ahora, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene. Wow. Pablo dice que yo soy apóstol y tengo la autoridad que me ha dado Cristo. Y yo podría decirte, santos, vas a tener que atender a esta situación y tu relación con fulano tiene que cambiar. Vas a ver cómo manejas ese cambio, porque te lo está diciendo el apóstol Samuel. Ustedes saben que yo no hubo eso, ¿ok? Pero hay algunos que sí. Pablo está diciendo, yo como apóstol te lo puedo ordenar. Además conviene que lo hagas. Pero Pablo, ¿qué? Dice, yo tengo la libertad de hacer que tú hagas lo que te voy a mandar. Wow. Y Santos se está preparando. Lo haré, pero contra mi voluntad, porque como me está tratando a mí, de ninguna manera. Me está abusando, me está maltratando, no me está atendiendo como un cristiano. No puede ser que me esté hablando de esta manera. ¿Okay? Pero Pablo dice, yo tengo la autoridad para decir que lo hagas. Próximo versículo. Más bien, ¿te qué? Te ruego. Wow. Hasta ahí. Vamos un poquito más, pero no está mandando, ¿está qué? Rogando. Por amor.
Porque el cristiano, el cofre de la conducta humana en Cristo es por amor. Por amor. Te ruego que por amor. Siendo que yo soy un viejito, ya está casi manipulando. Siendo como soy, Pablo, ya anciano, y además soy un prisionero. ¿Lo oyen? Fíjense cómo se puede oír y cómo se oye. ¿Ok? Te ruego, por amor, siendo yo un anciano, además soy un prisionero de Jesucristo. Próximo versículo. Te ruego, Filemón, por, ¿qué dice? El ex esclavo Onésimo. ¿Eso es lo que dice? No, nada de eso. Dice, ¿por mi qué? Mi hijo Onésimo. Filemón va a leer, ¿qué es esto de que es hijo? ¿Qué es esa relación nueva que tiene Pablo? Si yo soy el amo de él me acaba de decir hermano y ahora dice que Onésimo es su hijo. Pero ven los cambios, ven las transformaciones de las actitudes, las maneras de ver al prójimo, de entenderlo, de cambiar toda la forma de ver al ser humano y particularmente al hermano ahora que está en Cristo. Te ruego por amor y te ruego por mi ¿qué? Hijo, ¿qué? Onésimo. Pónganse en el zapato de Filemón cuando empieza a leer esta carta a su esposa y después a la iglesia. Y la iglesia está llena de amos y esclavos. Así que lo que le toca a Filemón, le toca lo que es bueno para... Esto empieza... No, yo me voy de esta iglesia, aquí me están cambiando todo. Y que yo voy a tratar a mi esclavo así. ¿No los oye? A mi empleado que no ha... Por mi hijo Onésimo, ¿a quien qué? Engendré. ¿Usted sabe lo que es engendrar un hijo? ¿Usted sabe lo que es el parto de un hijo? Todo lo que se sufre para tener un hijo, el antes durante 9 meses, ese proceso, todo lo que entra allí en la formación de ese bebé que tiene que nacer y que por fin llega y dice, está bien, me doy cuenta que Jesucristo es el Señor y me rindo a los pies de Jesucristo. Ahora me doy cuenta que el GPS del Espíritu Santo no me permitió llegar más allá de Roma. Y yo no sé, en esta ciudad tan vasta de Roma, con la gente de todo el mundo, ¿cómo es que yo vengo a parar en la casa de Pablo? ¿Cómo es eso? Pero a muchos de ustedes les pasó lo mismo. El GPS de Dios le fue llevando y llevando y llevando por distintas circunstancias de la vida hasta que por fin usted dice, ¿dónde vengo a parar? Como un gran funcionario del gobierno venezolano años atrás, estaba muy enfermo y pidió que yo acudiese a él. Y empezamos a orar y a leer la palabra. Y le dije, baja ahí tu Biblia católica, por favor. Y le digo, pero yo he tenido esta Biblia toda la vida en mi estante.
bájala. He andado por la India, por Europa, los musulmanes. Soy de misa diaria, Ave María todos los días. Soy del derecho humano, de la América Latina. Y encuentro que aquí, en mi estante, Dios ha estado conmigo siempre. Y me trajo a casa y se rindió al Señor. Aleluya. Aleluya. Onésimo llegó a donde nunca pensaba. Y Onésimo dice: Pablo, tú nos visitaste en Colosa. Sí, yo me acuerdo de ti. ¿Y qué haces tú aquí, Onésimo? Bueno. Y poco a poco, que me fui de la casa de Filemón. ¿Te acuerdas que él era esclavo? Sí. Y no quería estar allí más. Pero lo peor es que le robé. Le quité muchas cosas. Pero no me siento bien. Y ya entiendo lo que tiene que ocurrir. Mi hijo, ¿a quien qué? Engendré en mis qué? Mis prisiones. Y el último versículo es este, digo yo, versículo 11. El cual en otro tiempo te fue ¿qué? Inútil, no te sirvió para nada. Te hizo mucha lavativa en tu casa. Te robó, te trató mal, no fue un buen esclavo. Y eso que venía a los cultos de la iglesia todos los domingos. Te fue inútil. Pero ahora, a ti, Filemón, y a mí, nos es que útil. Aleluya. Aleluya. Todo de pie, por favor. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.